Buen día, mi nombre es Carlis Beidi González Romero, soy alumna de la licenciatura en Derecho Quinto A de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Campus Calpulalpan. El tema de los que les voy a hablar es sobre los acuerdos reparatorios. Empecemos. Se sabe que son la solución alterna del procedimiento celebrado entre la víctima u ofendido y el imputado. Y una vez aprobados por el fiscal o el juez de control, y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal conforme a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus numerales 186 al 190, complementaria de la Administración de Justicia con base en las figuras de la mediación, conciliación y junta restaurativa de conformidad a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, y el numeral 17, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El objetivo que buscan los acuerdos reparatorios no solo consiste en la reparación del daño en valor económico, sino también atendiendo los alcances que estos han tenido y siempre las posibilidades del imputado de tal reparación. Los acuerdos reparatorios se pueden llevar a cabo como primero preprocesales, que son antes de formular la imputación, el intraprocesal, que significa dentro de una audiencia y frente al juez de control, el antes de la apertura a juicio oral. Ambas partes deben de llegar a un acuerdo. El extraprocesal, que es en cualquier momento desde el inicio del proceso, pero en el Centro de Justicia Restaurativa. Y por último, los preprocesales, que son muy especiales ya que se llevan a cabo en la ejecución de sanciones penales y es una posibilidad de que se repare el daño y no únicamente quede en una sentencia autocompositiva por medio de la conciliación y mediación, ya que esto es la voluntad de las partes y se debe llegar al acuerdo el imputado, víctima u ofendido. El cumplimiento del acuerdo reparatorio es inmediato en el instante que se solicita el pago de la reparación del daño y diferido es durante un término fijado por el justiciable y de mutuo acuerdo entre las partes. Y si no se señala el plazo específico, se entenderá que será por un año, pero si el imputado incumple sin causa las obligaciones pactada según este corresponda y continuará como si no se hubiera celebrado acuerdo alguno. Y si este incumple el imputado con las obligaciones, el juez decretará la extinción de la acción una vez aprobado el cumplimiento pactado en dicho acuerdo reparatorio, haciendo las veces de sentencia ejecutoria. Ahora, hablando del artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procederán los acuerdos reparatorios en los casos siguientes, que son los delitos que se persiguen por querella y por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima ofendida. Delitos culposos, delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas, trámite del acuerdo reparatorio, inicio desde la denuncia y antes del auto de apertura a juicio oral. Las partes tendrán derecho a acudir ante el justiciable dentro de los 5 días siguientes a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio. El juez de control podrá solicitar hasta por 30 días para que las partes lleguen a un acuerdo. En caso de no llegar a un acuerdo reparatorio, continuará el procedimiento como si no hubiese existido la figura jurídica referida. Cuando no proceden los acuerdos reparatorios es en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otro acuerdo por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos y no haya transcurrido más de 2 años desde su cumplimiento. También en delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas. En los delitos cuya medida aritmética de la pena de prisión exceda de 5 años, en la oposición fundada de la víctima o ofendido, en delitos graves, o cuando el imputado haya cumplido previamente un acuerdo reparatorio y no hayan pasado 5 años desde dicho incumplimiento, salvo que haya sido absuelto de la sentencia del juicio ordinario penal. Ahora, si bien la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal contempla un área de seguimiento a los acuerdos reparatorios y tiene como propósito informar al facilitador, al fiscal, al juez y a los intervinientes sobre su cumplimiento a efecto de que se determinen las consecuencias jurídicas respectivas. Por tal motivo, el asesor jurídico debe estar en contacto directo con la víctima para constatar que el acuerdo se esté cumpliendo, siempre respetando los derechos y la voluntad del imputado de optar por una solución alterna al proceso penal. De lo contrario, este se deberá de proceder conforme al derecho, mediante las acciones legales que procedan. Indudablemente, los mecanismos permiten que las partes puedan negociar entre sí para llegar a un acuerdo, de forma rápida y eficaz, sin necesidad de llegar esto a un juicio oral, y también las partes deben de ser tratadas de la misma forma en todo momento. También dicha información que se haya revelado como producto del acuerdo reparatorio, esta no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes dentro del proceso penal, ya que es parte de la seguridad jurídica.
En conclusión, podemos decir que el núcleo de la justicia restaurativa es lograr la reparación de la víctima, al ser la reparación un elemento central y característico de este mismo modelo de justicia, ya que ha sido tema de discusión. Y así cumple esto con los fines de la pena. Así que en este sentido concluyo que es una sanción autónoma, puesto que mezcla componentes civiles y penales, que se debe ver con fines retribucionalistas, porque la obligación contraída por el imputado para reparar a la víctima deberá cumplir ciertos estándares de proporcionalidad con el delito cometido. Por tanto, la reparación será la sanción en el sistema aplique al ofensor en retribución al ilícito cometido, pero debemos de tener presente que el estándar de proporcionalidad queda en manos de la víctima, ya que si ésta considera que está debidamente satisfecha en sus intereses, habrá logrado la proporcionalidad y por ende la reparación esperada. Muchas gracias por su atención. Sería todo.